Perfecto. Les doy a todos muy oficialmente y muy cordialmente una bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de Gramática Española 1. En la sesión pasada estuvimos trabajando, en las dos sesiones anteriores en realidad estuvimos trabajando tratando de desmitificar, en primer lugar, a qué nos dedicamos los gramáticos, ¿no? Tratando de ofrecer un contraste a dos opiniones populares sobre la gramática. La primera es que los gramáticos trabajamos con la idea de la corrección lingüística esencialmente, es decir, tratar de decirle a la gente cómo tiene que hablar. Y la segunda, la idea de que esencialmente lo que hacemos es hablar con palabras complicadas y dedicarnos a conjugar verbos, ¿no? Que realmente son una parte minúscula del trabajo de la gramática. Y dimos un primer paso en acercarnos a qué es lo que hacemos realmente los gramáticos y qué es lo que hacen en general los lingüistas, ¿no? Y la respuesta es que lo que hacemos es tratar de desentrañar qué hay en el fondo de un milagro, ¿no? En el fondo de una magia, que es cómo haciendo ruidos con la boca, o en algunos casos signos escritos en un papel, o en otros, ¿no? Gestos manuales y corporales, en el caso de las lenguas de señas. ¿Cómo es posible que esa forma, ya sean los ruidos, las rayas en un papel o los signos manuales y corporales, sean capaces de transmitir significados y sean capaces, por ejemplo, de transmitir una idea que yo tengo en mi mente a la mente de otro? De hecho, si ustedes lo piensan, ese es el mayor milagro de nuestra especie, la mayor gracia que tiene nuestra especie. Como seres individuales somos en realidad seres muy limitados, somos bastante débiles incluso frente a los otros animales, ¿no? Porque, especialmente en los tiempos más antiguos, los más primitivos. Pero el lenguaje nos permitió organizarnos en grupo, organizarnos socialmente y llegar a conformar sociedades complejas, cada vez más complejas, que hicieron que el ser humano fuera finalmente la especie más exitosa, ¿no? Más difundida, al menos en este periodo en el que hemos vivido, ¿no? Dentro de nuestro planeta, ¿no? Nuestra organización social es la clave del éxito de la especie humana y eso está posibilitado por nuestros medios de comunicación, por el lenguaje. Entonces, a lo que nos dedicamos los lingüistas justamente es a tratar de desentrañar cómo es que los significados, las historias que hay en nuestra mente, son capaces de ser expresadas por medio de lo mismo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Haciendo ruidos con la boca, aprovechando el aire que sale de mis pulmones y que redondeo con mi cavidad bucal, logro hacer que en la mente de ustedes se formen imágenes, se formen ideas muy parecidas a las que yo tengo en mi propia mente. Si lo pensamos bien, es increíble, ¿no? A alguien se le ocurrió en un momento la historia, no sé, de un caballero andante, por ejemplo, eh, algo loco, algo pasado de edad que quería sobre todo tener gloria y se dedicó y convenció con eso a un vecino y se fueron a pasear por España y hacer aventuras y desventuras, ¿no? Eso que se le ocurrió a alguien en el siglo XVI está en la mente de muchos de nosotros actualmente, esencialmente porque lo pudo transmitir con el lenguaje. O cualquier historia que a ustedes se les ocurra, ¿no? La historia de un niño mago, la historia de un superhéroe. Todas esas historias, por supuesto, en algún momento estuvieron encerradas en la mente de alguien. Y ahí, claro, eran algo interesante, algo importante, pero lo más choro, lo más increíble pasó cuando esa persona se decidió a expresarlo verbalmente y de esa manera difundirlo como si fuera un virus a propósito de nuestra situación actual por todo el planeta. Y hacer que esa idea que en un momento estaba encerrada en un cerebro, ahora estuviera compartida en miles y miles de cerebros. Eso es lo que posibilita el lenguaje. Y ese es el milagro entonces que nosotros como lingüistas, perdón, tratamos de descubrir. Ya. A eso nos vamos a dedicar entonces, durante este curso, durante toda su carrera y quizás, si ustedes lo quieren así, durante toda su vida. ¿Qué pasa cuando algo falta?
cuando este milagro no se puede producir del todo. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros puede viajar al extranjero, a un país en que justamente no se hable el español, o no se hable una lengua que nosotros no conozcamos, ¿no? ¿Cuál es la sensación que podemos tener ahí? Yo, por ejemplo, hace 3 años, hace 2 años, perdón, por una conferencia tuve que viajar a China. Estuve un poco más de una semana en Pekín. Y la sensación bueno, yo no hablo mandarín, ¿no? Afortunadamente tenía una persona, el profesor que me había invitado, habla muy bien español, muy amable y me llevaba siempre de la mano para todos lados, pero en los pocos momentos en que estuve solo me sentía muy desamparado sobre cómo comunicarme. Lo más divertido es que aprendí a preguntar dónde está el baño. Eso es muy importante aprenderlo siempre. Satsua Sena Ali. El problema es que estaba solo y le pregunté a alguien, Satsua Sena Ali, y me contestó en mandarín, pues yo no tenía idea de que me había respondido. Así que tuve que esperar a que volviera mi amigo para que me indicara dónde estaba el baño. Bueno, esa es una experiencia que por supuesto es más o menos frecuente, ¿no? ¿Qué pasaría, de hecho, imagínense que, bueno, enseguida les voy a proponer la experiencia. Quiero que ahora vean y oigan esto que les voy a poner acá adelante, para que veamos si tenemos una experiencia similar. A o czym ten film jest? Honolulu. Nie, to się będę bał. Nie idziemy. W Bałtyku pani Walewska. To polski film jest przecież. Nie. Charles Boyer i Greta Garbo. O, no to chodźmy na Gretę z Garbem. Dalej. Wrzos. Angielówna, Brzezińska, Polski, ten nudny. Brodniewicz. Nudny, ten polski film. Kasyna. Dama Pikowa, arcydzieło kinematografii w Arcie. A Zemsty Tarzana grają? A no grają. Zwycięzca Olimpiady Glenn Morris w filmie dżunglowym. Czy Andrzej już się nauczył wszystkich kwestii Tarzana? Daj. Czekaj. No mam, no. Kino Pan. Romantyczno-awanturniczy film w kolorach. Bob Livingstone, Heather Angel. Zero! Nie idę po raz trzeci. Panowie, obowiązek wzywa... Daj! Muy bien, ese es un fragmento de una película. ¿De qué se trata esta película? ¿Qué pudieron entender de esto que está pasando? ¿Qué pasa ahí? Comencemos por la parte de que la película está en polaco, creo, Ok. por la escritura. No sé si está ambientada en Polonia, eso es otra cosa, pero que está en polaco y probablemente sea una producción polaca, lo es. Si no recuerdo mal, es checa, pero está ahí cerquita. Ah, bueno. Ok, una producción polaca, pero, o checa. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De qué hablan estas personas? ¿Alguien tiene alguna pista? De lo que hay en el diario, Cierto. al final. ¿No? Perfecto. Francisco nos dice que están hablando de algo que aparece en el diario, por supuesto, porque podemos ver que uno está revisando las noticias y pareciera ser que se las está comentando a otro, ¿verdad? Ahí tenemos una pista. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Uno hace el gesto como de Tarzán, ¿o no? Sí, ¿verdad? Uno hace el grito característico de Tarzán, ¿cierto? ¡Oh! Y se pega en el pecho, ¿verdad? Eso también está ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es poco más lo que se puede sacar en claro, ¿no? Bueno, este es efectivamente el fragmento de una película que se llama Mañana vamos al cine, una película checa. Y lo que están haciendo estos personajes al inicio de la película es comentar los estrenos de películas, ¿no? De hecho, en algún momento hablan de Greta Garbo, algo así se alcanza a entender que era una actriz de mediados del siglo XX, no, pero casi al principio, en realidad, casi de los 40, 50. Hablan del Zorro en algún momento,
es el zorro, que es como un movimiento de espada, y ahí uno puede empezar a inferir más o menos de que están hablando de actores y de estrenos de películas, ¿no? Aparte, por supuesto, de que estén viéndola como la cartelera, ¿no? En ese diario. Pero claramente, todas estas son, todo este contenido, todo este conocimiento, no es fácil acceder a él. De hecho, tenemos que inferirlo a partir de pistas muy menores. Y de hecho, de pistas que no son exactamente lingüísticas, ¿no? El ver que uno está leyendo el diario, que es algo mucho más visual, lo del grito, ¿no? De Tarzán, de la que Magali hacía alusión, o si alguien detectó la palabra zorro, por ejemplo, incluso una palabra del castellano que estaba metida ahí, un poco de contrabando, ¿no? Justamente a partir de un personaje popular. ¿Qué pasaría? Imagínate, por un caso, hagamos un experimento mental. Supongan ustedes que naufragan, van en un barco, naufragan y se encuentran en una isla con personas que hablan así, que son ustedes los únicos hablantes de castellano, uno de ustedes, por supuesto, cada uno de ustedes, y que el resto de personas, las 3 o 4 personas con las que están en esta isla, hablan de esta manera. ¿Qué sentirían? ¿Cómo saldrían del paso? ¿Qué harían como para poder sobrevivir en esa isla? Comunicarse como por gesto o tratar de como por gesto, Claro, claro, como apuntando cosas o haciendo, claro. ¿Y eso para qué te serviría, por ejemplo, Valentín? eh, ay, no sé, pero No, tal es vez cierto. como para, Primero haríamos cada uno, ¿cierto? Apuntar cosas, si queremos algo, sí, pedirlo con la sí, mano. o como que si uno no sé, como mostrar el mar o preguntar, hacer como qué dirección, como con los dedos, Es cierto. o como cosas así, o como con palabras con pequeñas palabras que quizás puedan como entender un poco, no sé, como que decir como español o ver si hablan inglés o cosas así, porque eso casi siempre es como la primera pregunta que uno suele hacer cuando es como otro idioma. Pero supongo que ni ellos hablan español ni inglés, ni tú tampoco, y solamente están cada uno inmersos en su propia lengua. Tú en la tuya y ellos en esta que acabamos de oír. Claro, los gestos, podríamos usar gestos, tienes toda la razón, pero los gestos son bastante limitados, ¿no? Si uno se pone realmente en esta situación, tienes razón, uno podría mostrar el mar, claro. Pero, Valentina, ¿estás ahí? ¿Puedes prender tu cámara? ¿O Sí, no tienes un cámara? momento. Sí, ahora sí. ¿O estás con Sí. cara de... Ay, ya, No, creí que estabas en la cama todavía. no. Ya, súper. Por ejemplo, ¿cómo lo harías para preguntar, no sé, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una dirección de por dónde nos vamos, o cómo volvemos a la civilización? ¿Cómo lo harías con gestos? Eh, no sé, es que es muy Es difícil. complejo. Claro, es súper Sí, es difícil. muy complejo porque al final, eh, y no sé cómo lo habrán hecho. Justo ayer en lingüística estábamos hablando como del origen del lenguaje Ya, y hablábamos de que, claro, uno va creando, por eso como que también la sociedad iba evolucionando porque nos fuimos organizando con el lenguaje y nos podemos como entender un poco más. Y al momento de que eso se ve limitado, como que se generan estas barreras de exacto. que no podemos como interactuar con las personas, no podemos tampoco, igual es como un poco de angustiante, porque uno es como que uno quedara como solo y tenéis como esa gran barrera, entonces es algo que imposibilita demasiado, como que perdí cualquier tipo de comunicación. Claro, yo les contaba, tienes toda la razón, yo les contaba esta de mi experiencia en China. Hubo un momento nada más en que tuve que viajar del hotel donde estaba la universidad en el metro y tenía las instrucciones, me las había memorizado completamente, pero igual, incluso así en ese trayecto de 20 minutos y que además fue muy sencillo, hubo un momento en que uno dice, ¿qué pasa si me pierdo? Yo obviamente no era capaz de leer nada, no era capaz de preguntarle nada a nadie. Eh, y por supuesto, probablemente alguien se podría encontrar una solución, encontrar quizás un policía, alguien que te pueda ayudar, llevar a alguna parte donde alguien hable, no sé, inglés o castellano. Pero esa sensación de la que habla Valentina, de esa angustia, de ese desamparo, al no estar con otros, pasa
pasa mucho cuando uno siente que no es capaz de ver en el otro a otra persona realmente. De hecho, lo más probable es que si no eres capaz de comunicarte con la gente, las personas que te rodean realmente tú no las ves como exactamente personas. Como que son otro tipo de cosas realmente. De hecho, eso pasaba, por ejemplo, con todas las civilizaciones antiguas que a los que no hablaban como ellos los veían como seres humanos inferiores, ¿no? De hecho, por ejemplo, los griegos llamaban a los otros, a los que no eran griegos, los bárbaros, justamente porque lo que hacían era no hablar, sino balbucear, o sea, decir cosas como bar, 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 ahí viene lo de bárbaro, ¿no? El que balbucea, no habla. Porque claramente hablaban otras lenguas que ellos no eran capaces de distinguir. Claro, en efecto, la comunicación gestual, por supuesto, puede ayudarnos para cosas inmediatas, ¿no? Como por ejemplo lo hace un niño, una bobita, un niño que aún no habla, puede pedir cosas señalándolas, gritando, y así conseguir cosas inmediatas, ¿no? Un vaso de agua, algo de comida, señalar las cosas más urgentes. Pero imagínense que estuviéramos perdidos durante un año en una isla desierta, de nuevo, con esta gente, con estos checos, y por supuesto ya no son solamente las cosas más urgentes, vitales, las que queremos compartir. Hay otras cosas también vitales que son nuestras sensaciones, incluso imagínense la situación de estar perdidos en una isla, la idea de, no sé, de compartir la idea de si volveremos alguna vez a ver a la familia, o de tratar de conocer a mis compañeros, porque también tenemos esas necesidades más espirituales, ¿no? ¿Cómo lo haríamos sin compartir una lengua? ¿No? Es completamente imposible. La Florencia nos aporta que los dibujos podrían ser más útiles que los gestos. Claro, podríamos usar gestos primero y luego refinarlos y tratar de comunicarnos por medio de dibujos, ¿no? Pero también los dibujos tendrían alguna limitante, no sirven para todo. ¿Alguien está levantando la mano? ¿María, me parece? No me alcancé a ver bien el nombre. Sí, Magdalena. María Magdalena. Sí, Cuéntanos. es que yo he tenido la experiencia de estar solamente una vez en el extranjero, en París, y bueno, yo no hablo francés Qué y elegancia. sí hablo inglés, pero, pero una vez me tocó que me perdí muy tarde, como a las 10, y ya estaba completamente oscuro en un barrio un poquito peligroso. Upa. Y estaba sola. Y la verdad es que no me salía a hablar inglés, como que se me olvidó porque tenía mucho miedo. Sí, Y claro, la me angustia. topé con una niña. Y lo único que hice fue mostrarle mi Google Maps. Imagínate, Y bueno, y ahí en cuanto a claramente la emoción, ayudó ella se la dio tecnología. cuenta que yo estaba a punto de llorar, entonces me hizo algunas señas. Bueno, ella me habló en inglés. Ahí sí, ahí como compartíamos un idioma, pero igual me hizo muchas señas y con eso fue como lo suficiente. Onda, mi cara de miedo y una pantalla. Impresionante esa angustia que uno puede sentir, ese desamparo, ¿no? Al sentirte, ay, perdón, se me había olvidado conectar las redes sociales. Lo siento. Eh, perdón. Es impresionante ese desamparo, como les decía, que uno puede sentir, que uno puede llegar a sentir cuando justamente estás en medio de gente y realmente no son personas para ti, ya que no puedes comunicarte con ellos. Antonio nos dice, menos mal que no te pegó el celular. Sofía nos aporta que se podría intentar aprender algunas palabras sueltas viendo lo que hacen las otras personas. Claro, de hecho, eso probablemente es lo que haríamos, ¿cierto, Sofía? Estando más tiempo con alguien, trataríamos de aprender ese código, y de hecho, probablemente nos veríamos impulsados a aprender ese código para tratar de compartir con los otros, y probablemente lo que haríamos sería tratar de asociar cosas con palabras, ¿no? Ver cómo lo dice, si pide agua con una palabra, justamente es lo que está diciendo Sofía, uno trataría de aprender esa palabra. ¿Valentina? Sí, es que con lo que dijo Magdalena, con lo de que le mostró la pantalla de su teléfono, estaba pensando que en la situación que usted planteó al principio, como que perdíamos esto de yo siento que el lenguaje y los idiomas forman comunidades. Entonces, cuando estamos en una comunidad que no es la nuestra, claro, sentimos angustia y todo, pero creo que ahora la tecnología y con la globalización, igual es súper impactante ver cómo las comunidades se van mimetizando y mezclando mucho.
porque ahora ya no es tan necesario, como ya no está tan marcada cada una de las comunidades, porque ahora con una pantalla uno no tiene idea de un idioma, pero lo pone y lo traduce. Entonces, Eso es cierto. igual como que queda un poco, como el lenguaje un poco en segundo plano, algo que como que siento que tal vez no es tan bueno porque ahora mandamos un mensaje y esa es toda la comunicación que hay. Bueno, tienes razón, que tenemos algunas formas en que la tecnología nos permite superar, de hecho, estas imposibilidades. De hecho, enseguida le doy la palabra a Aranza, existen programas que son traductores, ¿no? Traductores automáticos, no solamente para el escrito, sino incluso oralmente. Y esas cosas, por supuesto, ayudan. Pero no sé si lo permiten superar totalmente. A ver, Aranza y luego Antonio. Sí, yo quería contar algo que como que me acordé ahora por lo que están hablando, que como del lenguaje corporal y las miradas, que es como algo mucho más lindo, porque tuve una amiga que se fue de intercambio a Francia y conoció ya a alguien mayor, pero y conoció a alguien que le gustaba. Y ellos no sabían, ella no sabía hablar francés y él no sabía hablar español, ella es chilena, y su primera cita fue a través de Traductor Google. Pero como ellos se vieron y sabían que se gustaban, ¿cachai? Entonces su primera cita fue a través de Traductor Google y nada, lo encontré súper tierno. Qué lindo. El lenguaje del amor, ese sí que es universal. Pues eso me recordó una anécdota, ¿eh? Porque es verdad que existen otras formas de comunicación que de hecho pueden ser incluso más, por decirlo de una palabra un poco cursi, ¿no? Pueden ser un poco más sublimes que las lenguas orales, que las lenguas articuladas. Por ejemplo, uno también puede, entre comillas, comunicarse por medio de la música, por medio de la pintura, por medio de la danza, por medio de las artes, ¿no? Y de hecho se pueden lograr ciertos tipos de comunicación que con las palabras es más difícil. Por ejemplo, a veces incluso las palabras, como las lenguas como las nuestras, ¿no? No permiten expresar completamente sensaciones y sentimientos que sí la música, por ejemplo, son capaces quizás de transmitirlo de la mejor manera. Eso, por supuesto, todos quizás tenemos alguna experiencia parecida respecto a eso. Pero algo tienen las lenguas naturales, las lenguas orales, las lenguas que estudiamos nosotros, que esas otras formas de comunicación no tienen. De hecho, recuerdo una anécdota muy conocida de un lingüista llamado Roman Jakobson, quizás ustedes ya oyeron hablar de él, quien hablaba con una bailarina, quien le insistía, una bailarina de ballet, que le insistía que el ballet, que la danza, era una forma incluso superior de comunicación, porque era capaz de transmitir ideas que las lenguas orales eran incapaces de transmitir. Justamente como les decía recién, sentimientos, sensaciones, cuestiones espirituales. Bueno, Jacobson le dijo algo muy divertido y es, bueno, comunícame danzando que mañana nos vamos a encontrar para tomar un café a las 5 de la tarde en el bar tal. Claro, que es algo muy difícil de hacer o imposible de hacer mediante la danza, ¿no? Y eso es porque las lenguas orales tienen una facultad que Humberto Eco llamaba la omniefabilidad u omnipotencia semiótica, es decir, que no solamente son capaces de transmitir ámbitos muy específicos ligados, o más bien, significados ligados a ámbitos muy específicos, sino que son capaces de transmitir la gran amplitud de la experiencia humana. Es decir, justamente, la palabra omniefable es justamente lo contrario a inefable. Inefable quiere decir es lo que no se puede transmitir. Omniefable es que es capaz de transmitirlo todo. Y si bien probablemente tiene ciertas limitaciones, las lenguas humanas, las lenguas orales, son capaces de transmitir todo. ¿Antonio? Dos cositas. La anécdota de la bailarina de Jacobson me recordó esta cosa que propone Nietzsche acerca de lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Ya? No sé si lo ubica o lo explico nomás. Explíquelo nomás. Que está el conocimiento apolíneo, que es lo entendible por la razón, que sería en este caso el lenguaje hablado, pero está lo dionisiaco, que es esto que no se puede explicar por la razón, que se mantiene oculto, que el arte sí demuestra. Entonces serían ámbitos distintos de la comunicación humana, podríamos decirlo. Pero estaba pensando otra cosa con respecto al ejercicio del naufragio. ¿Ya? Estaba pensando en llevarlo ya en esta isla donde estamos
varados todos, no tenemos cómo salir y nos quedamos ahí durante años. Y hacemos una comunidad y pensar en cómo el impacto que este hispanoparlante tendría en estas personas checas, en su lenguaje y viceversa. Y eventualmente terminar con un lenguaje más, digamos, no mixto, porque probablemente va a tener mucho más de checo, pero va a tener pequeños resquicios del español ahí si es que este hispanoparlante tiene hijos y les enseña y así. Como un secretismo lingüístico. Mira qué interesante lo que acabas de mencionar, Antonio, porque en efecto ha habido situaciones parecidas a esta, muy, muy limitadas, de las que nosotros tengamos conocimiento, pero ha habido algunas situaciones en que ha ocurrido este tipo de fenómeno. De hecho, quizás alguno de ustedes haya oído hablar de los pidgins y las lenguas criollas. ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar de eso? No, no. Mire, un pidgin es una especie de pseudolengua que se forma en ciertos lugares donde las personas que se juntan hablan cada una de ellas lenguas muy distintas y para poder comunicarse forman una especie de lengua de intercambio que es muy limitada, que es muy rígida, que no tiene las cualidades de las lenguas naturales, pero que sirve como un elemento mínimo de comunicación. Por ejemplo, cuando sucedía el rapto de personas de África para llevarlas como esclavos sobre todo a América y a Norteamérica, sobre todo en estos barcos esclavistas, lo que los esclavistas hacían eran tomar personas que hablaran lenguas distintas y juntaban a personas que hablaran lenguas distintas porque tenían la sensación, y eso era muy inteligente porque sabían que si juntaban personas que hablaran lenguas distintas, que las encerraban juntas, tenían menos posibilidades de organizarse para tratar de huir o tratar de enfrentarse con las personas que lo habían tomado preso, ¿no? Y lo que hacían estas personas, entonces, las personas cautivas, los que iban a ser esclavos, eran desarrollar una especie de código primitivo de comunicación entre ellos, ¿no? Mezclando palabras de una lengua, basándose en la estructura de alguna, pero que obviamente no alcanzaba la sutileza de una lengua natural como la nuestra o la de ellos mismos originales, ¿no? Esos son los pidgins. Lo que pasó luego, y esto es lo más interesante, es que hubo comunidades que se formaron con personas que, de nuevo, tenían distintas lenguas de partida, y a sus hijos los criaron justamente en estas comunidades que hablaban este pidgin, esta especie de lengua de intercambio. Lo interesante es que los hijos, cuando empezaron a hablar, empezaron a desarrollar una lengua real, una lengua como cualquier lengua natural, con una estructura sintáctica, con una estructura morfológica, mucho más sutil que el pidgin de los padres. Y esas son las que son conocidas como lenguas criollas. El creol, por ejemplo, hablado en Haití, tiene un origen parecido a eso. De hecho, por eso se llama creol, una lengua justamente criolla. Entonces, cosas como esas han pasado en la historia, en efecto. Códigos primitivos de comunicación, cuando son adoptados luego como lengua materna por los hijos de esa comunidad original, son desarrolladas luego como lenguas propiamente tales. Pero obviamente, claro, para eso se necesita un tiempo y muy probablemente las capacidades intelectuales de los hijos, de los niños, que tienen capacidades lingüísticas que a los adultos nos parecen realmente milagrosas, ¿no? Esta capacidad de adquirir nuevas lenguas de una manera tan rápida y sin las dificultades que tenemos los adultos, que tenemos mentes mucho más, cerebros mucho más anquilosados. Bueno, pero en efecto, yo creo que a todos nos pasaría esto de la angustia, ¿no? De estar sometidos a una comunidad en la que no se habla nuestra lengua, nos produce angustia, nos produce desamparo, incluso en situaciones, por ejemplo, de enfermedades neurológicas, por ejemplo, cuando una persona pierde el habla, muchas veces las personas que están con ese enfermo, con esa persona que ha sufrido un accidente, sienten que casi han perdido a esa persona, que no es la misma de antes porque no pueden comunicarse con ella. Una situación que claramente puede ser muy angustiante, tanto para el que lo ha sufrido como para la familia que lo rodea.
Todo esto nos muestra la importancia, no solamente para la sociedad, sino que para todas las personas, en un sentido incluso espiritual, de las lenguas, ¿no? Del uso del lenguaje. Bueno, ustedes me decían que para resolver este problema, ¿cierto? Empezarían de a poco a asociar las cosas con las palabras, ¿no? Y de hecho esto responde a una intuición muy común que todos tenemos, es que las lenguas están hechas esencialmente de palabras, ¿cierto? Pongamos esto también a prueba, ¿cierto? Las lenguas están hechas de palabras. Esa es como nuestra principal intuición. Pongámoslo a prueba. Aquí les voy a mostrar algunas palabras. Gustas, ausente, cuando, me, estás, porque, cómo, callas. Ya. Ahí hay un conjunto de palabras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Son todas palabras del castellano, ¿cierto? ¿Y qué idea expresan estas palabras? Gustas estás como porque cuando me ausente callas. ¿Qué idea expresan esas palabras ahí? La verdad es que ninguna, ¿no? Nada, ¿cierto? Porque si bien son todas palabras del castellano, la expresión gustas estás como porque cuando me ausente callas, la verdad es que no es castellano, ¿no? No lo entenderíamos. ¿Alguien me está tomando la palabra? ¿No? Bueno, ya. Hagamos otra combinación. Estás cuando ausente, me porque gustas callas como. ¿Funciona ahí? No, la verdad es que tampoco, ¿no? Eso tampoco es castellano. A ver, Colomba, ¿algo querías decir tú? No, dije que no. Muy bien. Tampoco es castellano, ¿no? A ver esta otra. Perdón. Esta es la que teníamos recién. Estás cuando ausente, me porque gustas callas como. A ver esta otra. Porque gustas ausente, me como estás, callas cuando. Bueno, la verdad es que tampoco funciona. ¿Cuántas combinaciones posibles hay de estas 8 palabras? Ya, esto lo saben ustedes, ¿no? Es 8 Factorial de factorial, 8. ¿no? Eso, el factorial. ¿Cuánto es el factorial de 8, Antonio? O quien quiera. ¿Se acuerdan cómo se sacaba eso, no? Salí a la PSU y me olvidé de todo eso, profe. Sí, salía en la PCI. ¿Alguien se acuerda cómo se Se calcula? multiplican todos los números entre ellos, 1 por 2, por 3, por 4, así. Exacto. Hasta 8. Exacto. Es la cantidad completa de números multiplicada, claro, 8 por 7 por 6 por 5 hasta llegar al 1. Exacto. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas combinaciones posibles tenemos de estas 8 palabras? 40.320. 40.320 combinaciones. Exactamente eso. Eso, Ignacio. Son un montón, ¿cierto? Muchas más de lo que uno en principio esperaría. ¿Cuántas de esas transmiten realmente un significado en español? ¿De qué manera podemos combinar estas 8 palabras para que transmitan un significado? Bueno, hay una que conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es la que estamos todos esperando? Alguien que la diga. Profe, la escribieron en el chat. Ah, esa, ¿cierto? Dila, Juan Pablo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Por supuesto. Esa es una combinación posible y que en efecto es una combinación del español, ¿cierto? Es una expresión que sabemos que pertenece al español, a diferencia de porque gustas ausente, me como estás, callas cuando. Que a pesar de que las palabras son palabras del castellano, sabemos que eso no es español. En cambio, me gustas cuando callas porque estás como ausente, sí. ¿Existe alguna otra forma de combinar esas 8 palabras para que lleguen a transmitir un significado? También podría ser cuando callas me gustas porque estás como ausente. Cuando callas Dar me vuelta. gustas porque estás como ausente. Perfecto. Ahí tenemos dos maneras de combinarla. Gracias, Elisa. ¿Alguna más? Me como cuando callas porque me gustan. Eso está bueno.
Me como cuando callas porque me gustas ausente. Bueno, aceptemos esa, 3, ya. ¿Habría alguna otra? No hay muchas formas de combinarlas, ¿no? Cuando Francisco pone una en el chat, cuando callas estás ausente porque me gustas. Perfecto. Ahí tendríamos una más, 4. Cuando callas estás ausente porque me gustas. Ya, 4. Llevamos hasta el momento 4 combinaciones posibles. ¿Alguien se le ocurre una más? Está difícil. Claro, sabemos que hay 4.320, pero ¿cuántas transmiten un mensaje? Me gustas ausente porque estás como callas. Más o menos, ya, pero démosla, 5. Estás como ausente cuando callas. Me gustas. Pero le falta el porqué ahí, Elisa. Pero aceptémosla, ya, 6. Igual son medias raras, dice Francisco. Es verdad, son medias raras. Ya. Supongamos que aceptamos estas 6. Ya. Digamos que son 10. Ya, volvámonos locos y digamos que hay 100 combinaciones posibles que entenderíamos de estas, que transmiten un mensaje. ¿Se acuerdan cuántos teníamos originalmente? ¿Cuántas son las posibles? ¿Cuántas son combinaciones independientemente de si transmiten un mensaje o no? Eran 40.320. Es decir, de esas 40.320 combinaciones de palabras, muy poquitas de ellas, como la que dice Diana, por ejemplo, como me gustas ausente, porque cuando callas estás. Ahí podríamos tener una más. Muy poquitas de ellas, quizás 100, casi volviéndonos locos, ¿no? Pero probablemente muchas menos, son capaces de realmente transmitir un mensaje y de ser realmente parte del español. Eso nos quiere decir algo, y es que las lenguas no son solamente palabras. Hay algo más que palabras. ¿Cierto? Porque si no, hablaríamos como Will Smith, ¿no? En este meme, ¿no? Nunca fumes que nadie te marihuana que no dejes ladilla. Que todos probablemente recordamos de esa película, o de ese meme más probablemente, ¿no? Bueno, y eso es porque las lenguas esencialmente están formadas, si bien por palabras por un lado, y eso es lo que consideramos el léxico de una lengua, el conjunto de palabras que forman esa lengua, tienen algo más. Las lenguas, tienen además un sistema de combinación que les es propio a esa lengua. Un sistema de combinar los signos. Digamos por ahora, una forma de combinar las palabras. Y ese sistema de combinación, esa manera en que se pueden combinar los signos para llegar a transmitir mensajes, y sobre todo, la manera en que no se pueden combinar para transmitir mensajes, es lo que llamamos una gramática. La gramática, entonces, es esa parte de las lenguas que está en el conocimiento de todos los hablantes de una lengua y le dice de qué manera puede combinar las palabras para que esa combinación transmita un mensaje, transmita una idea, y de qué manera no se puede hacer, porque ahora, si lo hiciéramos no transmitiríamos ningún mensaje, ninguna idea. Y algo que acabo de decir es esencial, es clave, y es el hecho de que este conocimiento es un conocimiento innato. Todos los hablantes de una lengua, todos los que tenemos una lengua como el español, el inglés, el suajili, el mandarín, el mapudungún, la que ustedes quieran nombrar, como lengua materna, todos los hablantes de una lengua tienen un conocimiento innato de cuáles son las combinaciones posibles. De hecho, si volvemos un poquito atrás a este ejercicio que estábamos haciendo, yo nunca les dije a ustedes, ni nadie les tenía que haber dicho, que la combinación porque gustas ausente, me como estás, callas cuando, es una combinación imposible en castellano. A mí no me lo dijo nadie, y probablemente, si ustedes hacen memoria, nunca nadie, ningún profesor, ningún papá, alguien que les haya tratado de explicar el castellano, entre comillas, nadie les tiene que haber dicho, ¿no? O nunca digas esto, porque no te van a entender, ¿no? Sería rarísimo. Y sin embargo, todos ustedes, hablantes del castellano, saben que esa combinación, porque gustas ausente, me como estás, callas cuando, no es una combinación posible del castellano. En cambio, me gustas cuando callas porque estás como ausente,
o alguna de las otras que fuimos poniendo, esas sí son combinaciones posibles y sí transmiten una idea. Eso nadie se lo tiene que explicar a un niño cuando aprende una lengua. Es un conocimiento que adquirimos de manera, algunos lingüistas dicen que de manera instintiva, pero que claramente es un conocimiento innato, un conocimiento que no se aprende, sino que un conocimiento que se adquiere. Bueno, ese es un punto esencial. La gramática, entonces, no es un conocimiento que se adquiera en el colegio, un conocimiento que se adquiera en la universidad. Lo que nosotros hacemos en la universidad o en el colegio o a lo que nos dedicamos los lingüistas es tratar de formalizar, de expresar de una manera racionalizada ese conocimiento instintivo que todos tenemos. Es más o menos como por ejemplo, lo haría una persona que se dedica a estudiar la anatomía cuando quiere explicar cómo la gente camina o cómo la gente corre. Todas las personas que no tengan alguna patología, por supuesto, pueden caminar o correr. Tienen el conocimiento de cómo caminar o cómo correr. Pero si alguien trata de explicarlo, la verdad es que puede ser muy difícil. De hecho, las primeras personas que trataron de programar robots para que caminaran, fracasaron porque no sabían bien cómo las personas caminaban. De hecho, tuvieron que investigar y pedir la ayuda a anatomistas para que les explicaran que la persona cuando camina, y un robot si quería caminar, lo que tiene que hacer es ir cayendo hacia adelante de manera programada, de manera previsible. No es simplemente poner un pie delante de otro. Claro, un anatomista o un kinesiólogo probablemente es capaz de formalizar un conocimiento que todos nosotros tenemos de manera innata, que es cómo caminamos, cómo corremos. Nosotros los lingüistas, los gramáticos, también tratamos de hacer eso, formalizar, tratar de explicar en libros, en artículos, en comunicaciones, ese conocimiento que es innato, que es cómo somos capaces de combinar los signos para expresar ideas. A eso nos dedicamos realmente los gramáticos. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por eso, y con esto vamos a ir terminando ya la clase de hoy, por eso es tan podríamos decir, reprensible, tan fome, cuando un intelectual, por ejemplo, dice cosas como la siguiente. Este es un texto tomado ya hace varios años, hace 10 años, de una declaración que hizo Mario Vargas Llosa. El titular decía: para Vargas Llosa, los jóvenes que chatean piensan como un mono. Dice así el texto. El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, considera que los jóvenes que acortan las palabras y vulneran las reglas gramaticales en los chats de Internet o en Twitter y Facebook, piensan como un mono, según en una entrevista publicada hoy en el seminario uruguayo Búsqueda. Y ahora cita a Vargas Llosa. El Internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática, de modo que se vive en una especie de barbarie sintáctica, afirmó el autor de Conversación en la Catedral de 75 años. Sus palabras más duras fueron para el lenguaje que usan los jóvenes en Internet o los dispositivos móviles, que calificó de aterrador. Si escribes así, es que hablas así, continúa la cita. Si hablas así, es que piensas así. Y si piensas así, es que piensas como un mono. Y eso me parece preocupante. Tal vez la gente sea más feliz si llega a ese estado. Quizás los monos son más felices que los seres humanos. Yo no lo sé, sentenció. Bueno, esto probablemente nos recuerda a estas primeras declaraciones, ¿no?, que vimos en nuestra primera clase, ¿no? Que los jóvenes hablan mal, el mito de las 400 palabras. Bueno, estas son cuestiones muy comunes y de las que ni siquiera las personas inteligentes, ¿no?, como Mario Vargas Llosa, que por otro lado pueden producir novelas maravillosas, ni siquiera ellos escapan a esta actitud. Pero lo que quería destacar de esta cita y de esta declaración de Vargas Llosa es esta idea de que el Internet ha acabado con la gramática, que ha liquidado la gramática. Eso es imposible. Las gramáticas existen, siguen existiendo y están ahí, por más que exista el Internet y que gente como Vargas Llosa piense que le estemos liquidando. Eso no es así.
Todas las lenguas tienen su gramática y es imposible que la pierdan. Claro, por más abreviaturas, abreviaciones, como dice Antonio, que queramos usar, por más que queramos, entre comillas, traducir, por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de traducir conversación en la catedral a un lenguaje abreviado tipo chat, eso no haría que se perdiera su gramática, para nada, para nada. La gramática no tiene nada que ver con eso. De nuevo, es un conocimiento instintivo que tenemos todos los seres humanos hablando de una lengua, de nuestra propia lengua materna. Y tiene muy poco que ver con cambios ortográficos, claro, como dice Florencia, como escribir catedral con K, o cosas como, o ese pequé para el en vez del porque, como nos dice Elisa, ¿no? En el me gustas cuando callas, porque estás como docente. Eso, claro, son abreviaturas que nos sirven en lo gráfico, en lo ortográfico, pero la ortografía no es gramática, la ortografía no es lenguaje. Es un código ligado al lenguaje secundariamente, pero el lenguaje, las lenguas son lenguas orales, esencialmente. Y las lenguas orales nunca pierden su gramática, jamás. Cambian, por supuesto, del latín al castellano hubo cambios gramaticales, pero nunca perdió gramática. Y esos son cambios, evoluciones, si ustedes quieren, pero nunca pérdidas. Nunca, los jóvenes son incapaces de acabar con la gramática. Nadie es capaz de acabar con la gramática. La gramática es invencible. Quédense con esa declaración, que es la que vamos a tratar de afirmar de ahora en adelante el resto del semestre. Pero bueno, volviendo a este punto, estamos como cerrando un círculo, ¿no? Hemos vuelto justamente a declaraciones parecidas a las que tenía Belín Mesa, Otto D., ¿cierto? Las que veíamos al principio del curso. Volvamos por un ratito, para luego ya centrarnos efectivamente en la gramática, en esta idea de que los lingüistas y los gramáticos son los que les dicen a los otros cómo tienen que hablar. Quiero que para la próxima clase, que para la clase del lunes, hagan ustedes en sus casas, por supuesto, porque estamos en cuarentena, una mini encuesta. Y le pregunten a sus papás, a sus familias, a las personas con quienes vivan más cercanamente, o si quieren también hacerlo un poco más extensivo a través de los medios tecnológicos, estas dos preguntas. ¿Cómo hablamos los chilenos? Para que sepamos qué opiniones ustedes pueden recoger de personas que no se dedican al estudio del lenguaje. ¿Y qué piensan estas personas a las que ustedes se lo pregunten? ¿Qué es hablar correctamente? ¿Bien? Una mini encuesta para que podamos recoger opiniones acerca de el habla chilena y de qué es esto de la corrección lingüística. Y a eso nos vamos a dedicar la próxima clase. ¿Bien? Bien, señores. Perfecto. ¿Sí? ¿Puedes seguir proyectando un poco? Que no puede anotar los... Sí, las Benjamín. preguntas. Dos preguntas muy sencillas. ¿Cómo hablamos los chilenos? ¿Sí? Y la otra es, ¿qué es hablar correctamente? ¿Qué significa hablar correctamente? Genial. Muy bien. Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta antes de dejarnos por el fin de semana? Yo tenía una duda, profesor. Carlos, adelante. Cuando hablamos de combinar signos, el signo puede ser tanto como entre letras, entre palabras, entre oraciones. No Muy se buena limita pregunta. solo como... Vamos a, claro, hasta el momento no hemos entrado mucho en el tecnicismo de qué es lo que combinamos. Yo he dicho más o menos, para mantener una etapa más intuitiva, más precientífica, que combinamos palabras. En algún momento, tienes toda la razón, dije que en realidad combinamos signos. Y claro, acá le vino la duda de a qué signo me estoy refiriendo, con mucha razón. Eso lo voy a dejar por ahora en suspenso. Ya me gusta el suspenso. Hay que crear esta especie de tensión. Pero por ahora te puedo decir que no son exactamente letras. No es eso. Esencialmente, en primer lugar, porque las lenguas que nosotros estudiamos y las lenguas que hablamos son esencialmente orales, como decíamos el otro día. Y las letras son algo propio de la escritura. ¿Qué son esos signos que somos capaces de combinar y que la gramática trata de desempeñar esa estructura, esa combinatoria? Esa es una respuesta que vamos a dar pronto. Te lo prometo para menos de 2 semanas más. ¿Bien? Pero por ahora la voy a dejar en suspenso. Por ahora quedémonos con la idea de que se trata esencialmente de palabras, aunque tú ya tienes la intuición y probablemente
muchos de ustedes también la tengan, de que hay algo más que exactamente palabras. Pero vamos a llegar a qué son realmente esos signos. ¿Bien? Bueno, se los puedo adelantar. Cuando hablé de signos, me refería a algo que probablemente también estén estudiando en lingüística, en introducción a la lingüística, y es el signo lingüístico. ¿Bien? ¿Pero qué es eso? Lo vamos a desempeñar un poquito más adelante. ¿Bien? ¿No son lo que se conoce como grafema? No, no son lo que se conoce como un grafema. Vamos a estudiarlo con más claridad, te lo prometo, pero por ahora mantengamos el suspenso. Ya. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de dejarnos? Sí, profe, yo le quería pedir como favor si Uy, la primera versión desordenada del verso de Neruda que proyectó, porque encontré que sonaba muy lindo. Gracias. ¿Cuál era? A ver si la tengo por aquí. Era: gustas estás como porque cuando me ausente callas. Claro, uno puede... ¿Cómo partía? Decía: gustas estás como porque cuando me ausente callas. Claro, en poesía uno puede hacer cosas como esa. De hecho, la poesía surrealista, los dadaístas, trabajaban justamente con esta deconstrucción de la lengua, ¿cierto? Huidobro, por ejemplo, lo hace en un momento en el Altazor, en sus capítulos finales. Pero claro, eso se hace con un propósito artístico, ¿no? Un poco como también se puede hacer en danza o en pintura. Pero claro, eso es un propósito artístico que se aleja de las lenguas, ¿no? Puede transmitir, Claro. pero se transmite de una manera distinta como lo hacen las lenguas naturales. Gramatical. Claro. Justamente Pero la imagen de cuando me ausente me gusta mucho. Es verdad, eso suena bonito. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho este fin de semana, por favor, para que nos veamos con mucha salud y mucha energía este próximo lunes. Que estén súper. Cuídense mucho. Muchas Chao, gracias. profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe. profe. Por la clase. Fin de semana.